Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto poder acompañarlos en las segundas jornadas de perspectiva y análisis y reflexión del turismo en el marco de la presentación del libro que nos convoca, El turismo en Argentina desde 2005, en el marco de la Ley Nacional de Turismo. ¿Sí? En el día de hoy estamos llevando a cabo las segundas jornadas. Les recuerdo que este webinario está organizado en 3 encuentros. El primero se llevó a cabo el día 16 de julio. En el día de hoy tendremos nuestra participación con 2 disertantes para la presentación de 2 capítulos, y el tercero de ellos se llevará a cabo el próximo 7 de agosto. ¿Sí? Les recuerdo que este libro está conformado por distintos autores, miembros de la academia, ¿sí? En el día de hoy tenemos el gusto de poder contar en vivo y en directo con la presentación de 2 capítulos, ¿sí? A través de nuestros 2 disertantes, el doctor Gonzalo Casanova Ferrer y la licenciada Mariela Wagner. Les quiero contar también que esta actividad se realiza en conjunto con 4 carreras pertenecientes a la Universidad Nacional de Quilmes, y en este caso estoy acompañada por la magíster Cristina Iglesias, que es la directora de la Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo. Me acompaña Marlene Pedetti, la magíster Marlene Pedetti, que es la directora de la licenciatura en Turismo y Hotelería, modalidad virtual. Me acompaña también la magíster Marian Lisurek, que es la directora de la licenciatura en Administración Hotelera de la modalidad virtual. Y quien les habla es Mara Galmarini. Yo soy la directora de la Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales, modalidad virtual. Quiero contarles que en el día de hoy nos está acompañando como primer disertante el doctor Gonzalo Casanova Ferro, que nos va a estar presentando el capítulo de su libro, La protección al turista del 2005, una mirada desde la Ley Nacional de Turismo. Va a ser muy difícil poder resumir el CV de Gonzalo debido a su gran experiencia y trayectoria, pero trataré de no olvidarme de los datos más relevantes. Contarles que Gonzalo es de profesión abogado y docente, se desempeña como docente universitario en distintas universidades públicas y privadas. En su carrera profesional se ha desempeñado tanto en el sector público como privado y ha tenido distintos cargos. En el sector público, por ejemplo, se desempeñó como subsecretario de Calidad Turística del Ministerio de Turismo de la Nación por 10 años. Se ha especializado en temas de Derecho, Turismo y Accesibilidad. Es miembro fundador de la Academia Argentina de Turismo y también formó parte del Instituto de la Calidad Turística Argentina. Posee innumerables publicaciones y ponencias, y además se sigue desempeñando en el ámbito de la investigación. Así que, bueno, es un gusto, Gonzalo, poderte tener presente en esta oportunidad. Además, forma parte también como docente de la materia Introducción al Derecho de la Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales, así que es un orgullo poder presentarte en esta ocasión. Bueno, te doy directamente la palabra para que puedas contarnos tu autoría, tu capítulo. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Mara. Antes que nada, entonces, mi agradecimiento a los organizadores, mi agradecimiento a la Universidad de Quilmes, a Mara, a Marian, a Marlene, a Cristina y por supuesto a Alejandra y Ileana, que están en el back de esta presentación. Y como siempre, un gusto poder compartir este espacio con Mariela Wagner, con quien nos une el amor por la calidad turística y un trabajo de muchos años. Bueno, hechas las agradecimientos del caso, entonces, paso a compartir pantalla para poder compartir con ustedes una breve presentación. Tenemos media hora y en ese margen mi intención es contarles acerca de
el capítulo de protección al turista, que es un capítulo de este libro en el cual hemos participado muchos que también formamos parte de la Academia Argentina de Turismo, o sea que yo estoy aquí en mi doble condición, ¿no? De profe de la Universidad de Quilmes y de miembro de la Academia. Y el capítulo que nos tocó fue el de protección al turista. Esto implica entonces que hagamos una breve conceptualización, que ubiquemos este tema en el marco conceptual e histórico jurídico que le corresponde. Hagamos foco en el artículo 37, que es el artículo que específicamente habla de la protección al turista dentro del esquema de la ley, y contarles de una serie de iniciativas, programas, algunos que surgieron del Ministerio de Turismo y otros que surgieron o de la actividad privada o que surgieron de alguna otra institución que no tenía el rango nacional quizás. Programas, inquietudes, muchos que tenían que ver con la prevención y otros que tenían que ver con la solución de problemas. Arranquemos por el concepto entonces. Si yo digo que hay que proteger algo, es porque hay algo que es frágil, hay algo que es vulnerable, hay algo que es sensible, hay algo que tiene una estructura que puede ser dañada. Y este algo al cual nos referimos es claramente el turismo sustentable, es claramente este modelo de desarrollo turístico al cual adherimos, este modelo que viene impulsado por los organismos internacionales y que hemos visto su vulnerabilidad, lamentablemente, atravesando justamente esta pandemia. Y si hablamos de riesgo, hablamos de un riesgo en sentido amplio. Un riesgo es la posibilidad de daño actual o la posibilidad de daño potencial, pero es un riesgo cierto, es un riesgo seguro. Y en este sentido, creo que cuando se trabaja sobre los temas de seguridad turística, lo primero que viene a la mente, lo primero que uno referencia, es lo que tiene que ver con el ámbito del derecho penal, ¿no? Entonces, inmediatamente uno piensa en este tipo de cosas, piensa en el riesgo en ese sentido. No está mal que lo hagamos de esta forma. Piensen ustedes que las cancillerías de todos los países, cada vez que se acercan las vacaciones, arman como una especie de ranking de seguridad de los países, y hoy a ese ranking le van a sumar todas las cuestiones sanitarias. Por lo tanto, está bien que lo pensemos en esos términos. Pero cuando hablamos de riesgo y cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos pensando en algo más amplio, estamos pensando en términos de derechos, estamos pensando en el derecho al ejercicio de la locomoción, en el derecho a la visitación, en el derecho al turismo, en definitiva, algo que señalaba el presidente de la Academia, Carlos Gutiérrez, en la primera edición, el turismo pensado como derecho. Y también los derechos que acarrean esta actividad, que no deja de ser una actividad comercial también. La visión del turista como consumidor. De esto es de lo que nos queremos, en lo que queremos focalizar en este momento. Vamos a hacer un poquito de historia, muy cortito, se los prometo, porque si no los voy a perder. En 1958 presidía el país don Arturo Frondizi y había otra ley de turismo, que era la 14.574, donde se jerarquizaba de alguna manera la Dirección Nacional de Turismo. Y de alguna manera se homologaba el turismo con la actividad industrial. Claro, esto dicho en el 2020 es prácticamente una herejía. Si estuviera cerca mi amigo Torrejón, seguramente me estaría arrojando con algo. ¿Por qué? Porque el turismo no es claramente una actividad industrial, no tiene estoqueables, todo lo que ustedes ya saben. Pero en ese momento era todo un avance y era una ventaja. ¿Por qué? Porque había una serie de actividades productivas que tenían una serie de beneficios, subsidios, ayudas económicas, consideraciones fiscales,
Y había una actividad productiva, que era la turística, que no estaba visibilizada. Entonces, la forma de visibilizarla era decir, bueno, mire, esto forma parte de la industria también, entonces tenemos que considerarlo como tal. Entonces, en ese marco, eso estaba bien. Hoy, por supuesto, esto ha evolucionado y ya no pensamos en esos términos. Pero para ese momento, esta ley, 14.574, era un adelanto. Y a partir de entonces se empezaron a tratar muchos temas que siguen tratándose. Es decir, estos temas se iniciaron en algún momento, pero hoy se siguen discutiendo. Entonces, en 1958 y hasta el presente, seguimos discutiendo acerca de institucionalidad, es decir, turismo. Tiene que ser un ministerio, tiene que ser una Secretaría de Estado. Si es un ministerio, tiene que estar asociado a otra cartera, como la de Cultura, como la de Deportes, tiene que estar solo. Bueno, este es un debate que no está cerrado. De hecho, cuando llegó este último periodo de gobierno, justamente uno de los cuestionamientos, uno de los reclamos del sector era que durante la gestión anterior se había cambiado el rango institucional de ministerio a secretaría y la voluntad era volver a ponerlo como ministerio. Después, en la década del 70, y acá recuerdo algo de lo que comentaba Jordi Busquets, que nos hablaba también de algunos intereses económicos que impulsaron alguna normativa, también es cierto que apareció el debate, bueno, ok, ya tenemos una institucionalidad, ya tenemos un organismo. Ahora, después los componentes de la cadena de valor, los actores del sector, las agencias de viajes, los hoteles, los guías de turismo, no tienen una normativa específica. ¿No deberían tenerla? Sí, a partir de los 70 es que surge la ley de hotelería, surge la ley de agentes de viajes, etc. Pero después, ya más cercanos en el tiempo, lo que sucedió es que apareció otro concepto que irrumpió en el mundo legal y que atravesó de alguna manera todos los sistemas productivos, y que fue el de protección del consumidor. Esto aparece con la reforma constitucional hacia por los 90, de alguna manera se consagra con la ley 24240 de defensa del consumidor en el 93 y se extiende hasta el día de hoy. Todavía hoy seguimos viendo qué formas tenemos para proteger al consumidor y para proteger al sector. Y finalmente, un tema no menor, que ya estaba en los discursos y ya estaba en los planes estratégicos, pero se incorpora definitivamente en la ley 25997, que es la ley de turismo, que es el tema de la sustentabilidad. ¿Y por qué digo que es clave y por qué lo traigo acá? Bueno, justamente porque lo que se viene diciendo desde los organismos internacionales es que la nueva normalidad no puede, no debe ser igual a la vieja normalidad. Tiene que ser una normalidad 2.0, una normalidad mejorada. Y en ese contexto, lo que nos dice Polorikashvili, que es el actual presidente de la OMT, es la sustentabilidad tiene que ser la moneda de cambio de la nueva normalidad. Hecha esta introducción, entonces, paso a comentarles las iniciativas, los programas que han tenido que ver con la protección del turista. Y en este sentido los dividimos en dos grupos, los que tienen que ver con lo preventivo, con el cuidado, con la prevención de determinados hechos, y los que tienen que ver cuando esos hechos ya se producen, que son más bien reactivos. Vamos con los primeros, con los preventivos. ¿De dónde surge? Todo esto surge del artículo 37. Fíjense que la autoridad de aplicación debe instrumentar normativas, procedimientos tendientes a la protección del turista, a la prevención y a la solución. Y como se trata de un país federal, la autoridad puede establecer convenios para que esto llegue a cada uno de los territorios. El primer programa que les quería comentar tiene que ver con turismo, patrimonio y escuela, ¿no? Lo que se propuso en ese entonces el ministerio fue impulsar esta idea de la concientización a la comunidad a través de la educación formal y a través de los distintos niveles. Uno, lógicamente, era el primario,
Y aprovechamos la experiencia de varias provincias, La Pampa, San Juan, Paraná, habían tenido ya experiencias de trasladar el tema turístico a la currícula y trabajar desde ese lugar. Y este fue un programa que se extendió a varias provincias y fue un programa con el cual se transmitió esta idea de que el turismo eran para los chicos sus vacaciones y estaba muy bien, pero había otras cosas que venían con el turismo. Venía el trabajo, venía el desarrollo y venía esta noción del turismo como un derecho y venía esta idea del turismo como una actitud frente al otro, frente a la alteridad y una actitud de proteger al otro. Este fue el programa que se armó dentro de la escuela primaria. En el secundario hubo otro esquema, un programa ya pensado desde una didáctica para este rango etario, con una lógica de visual muy de cómic y trabajo en talleres, donde los temas, fíjense, tenían que ver con el trabajo, tenían que ver con la sustentabilidad y tenían que ver con la accesibilidad. Eran los tres ejes que entendíamos como más significativos, desde los cuales se bajaba esta idea, esta noción del turismo como derecho y de la protección al turista. Otro tema no menor fue el del turismo estudiantil. Ustedes saben que nuestro país tiene muchas rarezas, pero una en particular tiene que ver con este segmento. Y es que nuestros estudiantes secundarios se van a Bariloche y nuestros estudiantes primarios se van a Villa Carlos Paz. Esto está cambiando, lógicamente. Pre-pandemia lo que sucedía es que se empezaban a abrir otros destinos, tanto en el exterior como en el interior del país, producto, entre otras cosas, de que el producto de turismo estudiantil en Bariloche no tenía grandes renovaciones y además era caro. Era una cuestión que era muy ventajosa desde el punto de vista de la financiación, pero en términos del precio final resultaba un poco caro. Esto implicó desarrollar un programa especial porque teníamos esta cuestión, por esto del financiamiento, de que cada 4 o 5 años alguna empresa se caía o por mala administración o por administración fraudulenta, y hubo que generar un fideicomiso, que es el que dura hasta el día de hoy y que hace frente a los inconvenientes que se han producido en el turismo estudiantil y con el cual se saldan la posibilidad de que los alumnos, si ya han pagado la cuota cero, que es la que corresponde a este programa, puedan viajar de todas formas. El otro tema tiene que ver con la calidad, un tema que no voy a abundar porque va a desarrollarlo ampliamente Mariela, pero en particular con dos herramientas del Sistema Argentino de Calidad, que son las directrices de accesibilidad y las directrices de gestión medioambiental. ¿Por qué hago hincapié en estos dos temas? Bueno, porque justamente tienen que ver con la inclusión, tienen que ver con la visión del turismo como derecho y tienen que ver con la sustentabilidad, con esta respuesta a las crisis con la que se planta el turismo en todo el mundo. Por eso estos dos programas. Esto fue un desarrollo para los prestadores turísticos, pero destinado a mejorar la experiencia del turista y destinado a mejorar la competitividad de nuestras empresas. Otro tema que sucedió y es que a lo largo del tiempo percibimos que en la oferta de Internet aparecían muchas alternativas a precios más que tentadores, pero alternativas que no estaban homologadas, no estaban legalizadas y en muchos casos eran simplemente o páginas destinadas a obtener los datos de los usuarios. Esto se llama en la jerga piercing, es una mezcla de pesca y de estafa, y en otros casos, francamente, eran simplemente una estafa, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede con la tecnología? Y es que una página alojada en un servidor en el Congo belga o en Belice está fuera de la jurisdicción nacional, está fuera de las posibilidades de regulación del organismo. Entonces,
diseñamos un subdominio de segundo nivel, que es el subdominio TURAR. Todas las agencias autorizadas, todas las agencias que han pasado por el registro del Ministerio de Turismo, tienen la obligación de contar con un subdominio TURAR. Y en algunos casos también lo pueden usar los organismos públicos de turismo. Pero uno ya sabe, y no tiene que hacer como usuario de detective, que si una agencia responde al subdominio TURAR, esto no es un subdominio exclusivo, quiero decir, puede tener un .com.ar, puede tener un .travel, pero si tiene el subdominio .tour.ar, ya sabemos que es una agencia debidamente habilitada. Otra institución interesante y que ha cooperado mucho con la actividad es la Defensoría del Turista. Y acá me remito nuevamente a la reforma constitucional y a esta figura del defensor del pueblo que se cristalizó a nivel nacional y a nivel de cada una de las provincias y por supuesto también en la ciudad de Buenos Aires, donde dentro del esquema de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires aparece la Defensoría del Turista como un apéndice, pero un apéndice muy poderoso, que sirve de asistencia, de guía, de orientación para los turistas que deambulan por la ciudad y que muchas veces no saben dónde ir o no saben cómo tramitar una situación en particular o han perdido los pasaportes o los han estafado con algún paquete turístico o con alguna condición que no se da en el lugar de alojamiento, y la Defensoría del Turista ha servido para orientarlos, para ayudarlos, para resolver esas cuestiones. Otra cuestión que me parece interesante de las últimas iniciativas es la que ha llevado adelante la FAEVIT, la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, que es, como ustedes bien saben, la que nuclea todas las agencias de viajes y que lo que tiene es un par de personas dedicadas exclusivamente a buscar estas páginas que yo les comentaba antes, que por ahí tienen interesantes ofertas, pero que o no están alojadas en servidores del país o que tienen alguna trampita atrás. Entonces, colaboran con las facultades de fiscalización que tiene el Ministerio desde ese lugar. En el 2003, siendo Quique Meyer el ministro de Turismo, se impulsó algo muy interesante que fue la resolución de conflictos entre pasajeros y agencias de viajes. Ustedes saben que el Ministerio es un organismo administrativo. Entonces, ¿qué pasaba cuando había un conflicto con una agencia de viajes? Bueno, venía el pasajero y decía, no sabe lo que me pasó. Esta agencia de viajes me estafó, no me dio lo que me correspondía. Y desde el Ministerio decíamos, qué barbaridad, qué terrible lo que usted me está contando. Voy a hacer una investigación, voy a hacer un sumario. Llegábamos a la conclusión de que esto era cierto, de que había habido alguna falta por parte de la agencia, y entonces le decíamos al pasajero, bueno, no se preocupe, le vamos a poner una multa. Luego se sentía un silencio incómodo, un ruido así como de grillos, y el pasajero decía, ¿y yo? Y a usted lo felicitamos por buen ciudadano, por haber hecho la denuncia que correspondía. Bueno, pero ¿tengo alguna indemnización? No, bueno, no. Usted hizo la denuncia ante el organismo administrativo, lo felicito, ahora siga la vía judicial. Lo cual era una doble frustración, ¿no? Entonces, a iniciativa de Quique, decíamos, se instituyó esta instancia de resolución de conflictos, que ya no es preventiva, ya es cuando el problema está en auge y hay que resolverlo. La verdad es que en la mayor parte de los casos, en 95-97% de los casos, se llega a un acuerdo que muchas veces está expresado en una compensación, muchas veces esa compensación puede ser millas, puede ser algún descuento, y otras veces consisten en algo tan humano, tan básico y tan necesario como pedir disculpas, ni más ni menos. Otra iniciativa que fue muy interesante, que no fue en realidad el Ministerio de Turismo, sino que fue en combinación con el Ministerio de Turismo y Defensa del Consumidor de nivel nacional, fue establecer tribunales arbitrales de consumo turístico, porque muchas veces lo que sucedía es que en Defensa del Consumidor
Lógicamente, quienes están formados para ser de árbitros no necesariamente tienen el conocimiento de cuáles son las condiciones, las particularidades del sector turístico. Y se llegaron a formar tribunales arbitrales de consumo en Mar del Plata, en Jujuy, en Bariloche. Lamentablemente esto después no contó con el suficiente apoyo presupuestario y con la voluntad política de mantenerlo en el tiempo, pero me pareció que era una buena iniciativa y que había que rescatarla como un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Y otra política interesante, desarrollada en este caso por la Ciudad de Buenos Aires, en la época de la gestión de Scioli, muestro la de la Ciudad de Buenos Aires, pero hubo otras provincias donde también se armaron policías turísticas, ¿no? El problema con esta política es que uno tiene que saber claramente desde el inicio qué es lo que busca y cuál es el rol que le va a asignar, ¿no? Si no, corre el riesgo de poner policías vestidos de forma más simpática y que hacen las veces de guía de turismo. Me parece que eso no ayuda ni a la policía ni ayuda al sector. Sí, en cambio, el primer enfoque en el caso de la Comisaría del Turista fue generar una plantilla de funcionarios especializados, sobre todo en idiomas, que hacían de apoyo para el resto de las comisarías. Es decir, no era una comisaría más, sino que en realidad hacía de apoyo a las comisarías, y cuando algún turista tenía un problema, no sé, en San Justo, en Flores o en Valvanera, se acercaba a un oficial de la comisaría del turista que conocía el idioma, que sabía cuáles eran las embajadas o los consulados con los que podía operar esta persona que había tenido el problema, y la ayudaba, la asistía desde ese lugar. Entonces, este es un conjunto de iniciativas que de alguna manera ejemplifican cómo ese artículo 37 de la ley se puso en marcha. Ahora, esta asimetría que nosotros vemos entre el turista, así como objeto de estudio, ¿no? El turista ideal que está visitando un lugar que no es su lugar de residencia habitual y que por ahí no conoce las costumbres, no conoce el idioma, no conoce la moneda, tiene una suerte de vulnerabilidad sobre la cual hay que extender esta protección. Este tema, que nosotros lo planteamos para la ley y lo planteamos en el marco de los 15 años de sanción de la ley, claro que no se agota acá. Y claro que hoy no puedo evitar hablar del elefante en la habitación. Entonces, tenemos como dos realidades que son el ayer y el hoy, pero se nos mezclan porque en realidad las vivimos como un continuo. El ayer es terrible, el ayer es esta postal, ¿no? Del aislamiento, de la incertidumbre, y esta es una postal que todavía no se nos va del todo, pero que convive con el hoy, convive con una situación distinta, ¿no? La incertidumbre empieza a mostrar alguna claridad, hay una vacuna que parece estar más cerca, hay una flexibilización y hay un cambio en la política y en el discurso de los organismos internacionales. Ya no es viaja mañana, sino es restart tourism. Entonces, esto se ve traducido en los organismos internacionales. La vemos a Gloria Guevara desde el World Travel and Tourist Council impulsando una serie de protocolos que tienen que ver con el cuidado de las empresas y el cuidado de los turistas. Por supuesto, protocolos muy genéricos, porque vos pensás, ya si vos pensás en un hotel de Capital Federal y lo pensás con un hotel de la costa y lo pensás con un hotel de Patagonia y con un... Imagínate, dentro mismo de nuestro país las diferencias son abismales. Imagínate lo que es armar protocolos para un hotel que está en Nueva Delhi, otro que está en San Francisco, Estados Unidos, y otro que está en Ascochinga, Córdoba. Es un chino, ¿no? Literalmente. Y bueno, este sello, Safe Travels, entonces es un sello obviamente muy, muy amplio, muy generoso. También hay una política desde la OMT
de brindar ayuda, más allá de la ayuda económica que pueden brindar cada uno de los gobiernos, brindar ayuda técnica para este recomienzo del turismo. Entonces hemos pasado de un hashtag Travel Tomorrow a un hashtag Restart Tourism en menos de 2 meses. Quiere decir que ha cambiado la situación. Y desde el punto de vista nacional, la cartera que tiene a cargo el señor Lamens impulsa estos protocolos que van dando una respuesta a cada uno de los sectores y que además se apoyan también y se han nutrido no solo de los protocolos internacionales, sino de los protocolos que cada una de las cámaras empresariales ha sabido sacar en cada momento. Y esta es una parte. La otra parte tiene que ver con las ayudas económicas. Las ayudas económicas que están hoy planteadas en 3 grandes fondos y que al margen de las ayudas económicas que son para todas las empresas, para todas las pymes, los CIFES, lo que ya sabemos, son ayudas económicas específicas para el sector. Y en este sentido, uno no puede obviar que hay como 2 miradas contrapuestas. Si bien en general hay un consenso sobre que el sector necesita ayuda y necesita una ayuda urgente, hay una discusión acerca de cuál es el alcance de la ayuda. Y ustedes van a ver que hay un par de proyectos en diputados, hay un proyecto en senadores, que tienen que ver, o sea, todos estamos de acuerdo que el sector necesita ayuda y necesita protección. Ahora, lo que no terminamos de ajustar es hasta dónde tiene que llegar esa ayuda y esa protección. Así que el tema de la protección al sector, de la protección al turista, no es un tema simplemente evocativo de los 15 años de la ley, sino que está presente al día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Y tenemos que proteger el planeta. Tenemos que proteger el planeta, tenemos que proteger la casa común. ¿De qué? Y de la codicia. Tenemos que protegerla de los combustibles fósiles. Tenemos que protegerla de la sobreexplotación. Y si superamos todo esto, ¿cuál es el riesgo? ¿A qué nos exponemos? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo actual, el riesgo potencial. Como decía una vieja campaña de promoción de Colombia, y tal vez el riesgo sea que nos queramos quedar. Nos queramos quedar en el turismo, nos queramos quedar en el planeta. Muchísimas gracias. Hola, Gonzalo, muchísimas gracias por la presentación y además por ser tan puntual también con el horario. Déjame que antes de pasar a las preguntas pueda agradecer a todas las personas que están conectadas, que en este momento llevamos aproximadamente 120, sí, entre 118 y 120 conectados desde distintos lugares del país. Entre ellos puedo mencionar a Santa Fe y Santa Cruz, que nos han dado el dato con especificidad. Tenemos algunos colegas del UNTREF, hay también otros colegas de la Universidad de Quilmes conectados, así que les damos el agradecimiento a todos. A veces es muy difícil poder identificar a cada uno porque en el chat no se logra ver el nombre exacto de cada uno, sino que figuran como invitado número tal. Entonces, por eso no podemos hacer menciones, a veces si ustedes no lo detallan, no podemos muchas veces saber de quién se trata. En función de tu exposición, quería hacerte una primer pregunta, y es, ¿cuáles han sido las denuncias más numerosas que realizan los turistas internacionales? A ver si nos podés contarnos un poco de números y de cuáles son las quejas, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que durante el tiempo que me tocó ejercer la función pública y estar a cargo de esa área, pues lo que veías era que gran parte de los problemas se habían originado por algún defecto en la información, ¿no? Por eso el deber de información, y nosotros insistimos tanto en la cátedra, es clave, porque
muchas veces interpretar que un determinado precio es el precio final y después encontrarse con que hay una tasa, hay un impuesto, hay algo que no estaba considerado, es muy frustrante. Y esto creo que la mayor parte de las quejas, por lo menos del turismo internacional, tenían que ver con eso. A nivel nacional, por ahí tenían que ver con la informalidad, ¿no? Con cosas que no se habían cumplido exactamente como se tenían que cumplir o no estaban debidamente documentadas, tenían más que ver con ese otro tipo de cosas. Acá tengo el dato exacto, hay 120 conectados, así que todos aquellos que tengan comentarios, dudas, Gonzalo está a disposición nuestra, aprovechémoslo para podernos sacar inquietudes. Gonzalo, corregime, hay un programa que se llama Turismo y Escuela. Sí, correcto. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata y si puede participar la primaria y la secundaria o de qué forma la escuela puede ponerse, digamos, en contacto y poder participar? Correcto. Hoy, bueno, imagino yo que por las circunstancias actuales debe haber algún otro protocolo, pero en principio el área de capacitación del Ministerio ha llevado adelante este programa donde lo que se hace es llevar adelante 2 o 3 talleres con los chicos de quinto y sexto grado, con un manual específico que se puede bajar de la página del Ministerio, trabajando los temas que tienen que ver con el turismo, partiendo de lo que ellos ya conocen, que son sus propias vacaciones, pero mostrándoles que ahí hay una oportunidad en cuanto a la construcción de identidad. Nadie ama lo que no conoce, hay una oportunidad de trabajo. Es natural que uno nace en un lugar y le parece que las cosas son naturalmente así, y es la mirada del otro la que te ayuda a percibir que ese lugar, que ese paisaje, que esas cataratas, que esas ruinas son algo extraordinario, y que forman parte de tu identidad y que forman parte del patrimonio nacional. Se construían varios temas que ya están en la currícula de las escuelas primarias, pero a partir de un eje diferencial que era el eje turístico. Y sobre el final del año lo que se hacía es un concurso y la escuela que hacía la mejor campaña de promoción de su lugar obtenía algún tipo de viaje, algún tipo de premio de esa naturaleza. Con lo cual cerraba el círculo, ¿no? Enseñábamos sobre el turismo y sobre los valores que esto importa, pero además practicábamos el turismo. Perfecto, gracias por todos los comentarios. Acá tengo un comentario y una pregunta. Bueno, es el invitado 181, no podemos identificar nombre, pero dice: me gustaría comentar que la provincia de Mendoza cuenta con la policía turística desde hace 5 años y ellos tienen como función ayudar al turista en caso de robos, extravíos, etc. Así que se ve que tenemos en otras localidades, en otras provincias, distintas alternativas o realidades, ¿no? Correcto. Yo insisto, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, lo que sucedió era que, claro, esos recursos humanos, técnicos, eran sumamente específicos y muy valiosos. Entonces, por ahí, desde lo que entonces era la Policía Federal, muchas veces se veía con mejores ojos que esos recursos humanos pasaran al área de protección de embajadas y demás, y no que estuvieran en el área turística. Por eso digo que cuando uno define este tipo de políticas públicas tiene que tener muy en claro qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer para poder mantenerlo en el tiempo como ha sabido hacer Mendoza. Claro, para que tengan, digamos, su sostenibilidad en el tiempo. Correcto.
Uno de nuestros invitados nos consulta, de los oyentes. Buenas tardes. Quisiera saber si a lo largo de los años existieron consultas con respecto al derecho a la accesibilidad por parte de personas con algún tipo de discapacidad y si a lo largo de los años eso se ha ido modificando, ¿no? Es un tema muy importante. Sí, absolutamente. A ver, la accesibilidad era un tema que estaba nominado, está dentro de los principios de la ley y por eso yo hacía mención a las directrices de accesibilidad, un programa que ha servido para que muchos prestadores pudieran ir ampliando su oferta y ampliando sus estructuras, a veces con cosas muy sencillas, capacitando el personal, por ejemplo. Y en este sentido creo que la función de las universidades ha sido clave en cuanto a aportar conocimientos y marco teórico para sostener estos cambios. Por ejemplo, en el caso de Quilmes, Águeda lleva adelante una diplomatura que ha formado a muchos funcionarios que después han podido implementar cambios dentro de la estructura de la oferta turística. ¿Esos cambios son suficientes? Claro que no. Es un proceso. Pensemos que nuestra adhesión al Tratado Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidades del año 2008, con lo cual, hay todo un camino por recorrer. En este sentido, creo que estamos cada vez mejor, pero falta muchísimo. Sí, yo coincido con vos. Se han hecho muchos avances, pero todavía tenemos un recorrido por delante importante. Lo bueno es continuar con sembrando para que esto tenga continuidad. Te hago una última consulta de uno de los oyentes y luego le damos la palabra a la segunda invitada, porque seguramente con posterioridad se van a ir sumando más inquietudes y podemos retomar. Correcto. Nicole consulta, buenas tardes, ¿cómo podríamos motivar a la comunidad a respetar el planeta? Es una pregunta para que nos des tu opinión. Bueno, creo que... Súper amplia, ¿no? Pero... Sí. Yo creo que desde la actividad turística nosotros tenemos una gran oportunidad en el sentido de que podemos ir cambiando esta idea de la explotación de los recursos por la idea del desarrollo de los recursos. El turismo desde la planificación estratégica, desde el análisis de la capacidad de carga, desde el análisis de la responsabilidad, desde el código de ética que impulsa la OMT, desde el protocolo de París y el protocolo de Kioto hasta aquí, creo que hemos sabido incorporar todas las recomendaciones y las normativas. Ahora, yo creo, como abogado lo digo, que hay determinadas cuestiones que no se imponen por decreto. Yo mañana saco un decreto que dice todos los miembros del aula 30 tienen que ser felices y eso no va a suceder. Hay cosas que vienen desde la convicción más profunda. Por eso creo que la escuela primaria y secundaria son claves en esto. Vos fijate lo que ha pasado, sino con la prevención de accidentes automotrices, el uso del cinturón, el tirar la basura. Son todas cosas que han llegado a las familias a partir de los chicos, a partir de las enseñanzas en los colegios. Yo creo que ahí está la clave. Es verdad y bueno, también, seguir fomentando desde la educación, se me ocurre también el tema de los materiales reciclables, cómo reciclar la basura, son cuestiones que desde muy chiquititos se van incorporando y yo he visto, mamá, no tiremos el papel al piso o guardarlo en la cartera, son pequeñas cositas que desde la educación
y muy sencillas les vamos haciendo incorporar a los futuros profesionales o a los futuros, digamos, habitantes de nuestro planeta. Ha sido un gusto escucharte. Igualmente no te despido porque seguramente al final vamos a tener más preguntas y más comentarios, pero le voy a dar la palabra a Marian para que pueda comenzar su disertación, Mariela. Muchas Bárbaro. gracias. Acá nos quedamos. Acá nos quedamos. Gracias. Bueno, muchas gracias Gonzalo por esta charla, la verdad que súper interesante, y como dijo Mara, hay algunas preguntas más que nos quedaron pendientes, que estaremos abordándolas hacia el final de la charla, pero bueno, ahora es el momento de darle el espacio a Mariela. Vamos a continuar con esta jornada que ya nos habíamos planteado y que nos convoca hoy. Le daremos curso a la presentación del capítulo del libro a cargo de Mariela Wagner, denominado Proceso Sinérgico promovido desde la Ley Nacional de Turismo en clave de calidad. Sobre ello nos va a hablar Mariela, vamos a presentarla brevemente porque, como ocurrió con Gonzalo, tienen un extenso CV, que eso da cuenta de su gran trayectoria y del abordaje de un montón de temas y de su profesionalidad en la actividad y en el sector específico en el que trabajan. Por eso hacemos un breve resumen para que ustedes conozcan su trayectoria. Mariela es licenciada en Turismo de la Universidad de El Salvador, ha realizado estudios de posgrados vinculados con en las temáticas de la educación y en tecnologías y gestión de la calidad. Posee una amplia experiencia profesional. Brevemente, en resumen, podemos hablar desde el año 2002, que es consultora especializada en temas de calidad para la implementación de sistemas de gestión en organizaciones de servicios, tanto privados como públicos. Desde 2006 también es auditora para IRAM en normas de calidad ISO 9001. Desde 2014 es evaluadora del Premio Nacional de la Calidad al sector público. También tiene una trayectoria grande y amplia en el campo docente. Actualmente es profesora de la Universidad de Buenos Aires, del Seminario Calidad en Servicios Turísticos, de la Maestría de la Universidad en Economía y Gestión del Turismo. También trabaja en la Universidad de Belgrano, es docente de la Cátedra Calidad en los Servicios Hoteleros, de la Licenciatura de Hotelería y del módulo Calidad y Seguridad en los Servicios Turísticos y Hoteleros. También trabaja como docente en IRAM, con algunos cursos en la Diplomatura de Calidad. Y también ha sido parte del equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Quilmes con la materia de Industria de la Hospitalidad. Allá en el 2006 aproximadamente estuvo trabajando en nuestra universidad. También, tanto como pasó con Gonzalo, tienen amplias publicaciones técnicas que tienen que ver con su área de trabajo, y es muy amplia, así que solamente mencionar que son varios los temas y los capítulos de libros y de materiales técnicos que tenemos disponibles en la web y en otros espacios para acceder a su producción. Así que brevemente su CV, y le damos la palabra a Mariela para que pueda presentarnos su temática. Así que adelante, Mariela, muchas gracias, y haré luego para darte las preguntas de nuestros invitados. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. La verdad que un placer compartir con ustedes este espacio en esta universidad que soy alumna. No estoy de docente, pero sí estoy de alumna en otra carrera, y la verdad que es un ambiente educativo, académico, la verdad que un placer estar también como alumna y compartir en el día de hoy. Un poco, no sé si todos pudieron estar en la presentación que se hizo anteriormente. Para aquellos que no estuvieron, un poco contarles, ¿no?, que, como decían muy bien ustedes, estamos en este marco de la presentación del libro, y que en la anterior oportunidad había estado uno de sus coordinadores, que es el doctor Enrique Amadasi. Y un poco el eje que nos juntó a todos y que propulsó Enrique y José Luis López Ibáñez fue el tema de plantear, bueno, en el año 2005 surge la Ley Nacional de Turismo. ¿Qué fue lo que pasó desde que se promulgó la ley? ¿Qué ejes se desarrollaron? ¿Qué características tuvieron? ¿Cuál fue la experiencia de cada uno de los destinos a partir de la promulgación de esta ley?
Y esto como eje convocante, bueno, hoy la publicación tiene unas 300 páginas, han participado muchísimos autores y pronto ya se le han prometido en la otra oportunidad a todas las directoras de las carreras aquí presentes de poderles enviar enseguida uno de la publicación digital que va a salir para que puedan hacer uso y esté disponible de todos aquellos que quieran leerla y de todo el sector académico. Y algo que me gustaría también recalcar, que dijo muy bien Enrique en su momento, es que queremos que este documento sea para analizarlo, para criticarlo, obviamente siempre desde el punto de vista no positivo, de la crítica, de la reflexión, de generar otras opiniones, para que sea profundizado y para que sea mejorado, ¿no? Eso es un poco el por qué nos convocó también al desarrollo de estos documentos. Y hoy estaba participando en el foro de CAME, y una de las cosas que resaltaban es que una de las cosas que nos va a ayudar a salir de toda esta crisis y que no nos tenemos que olvidar es el tema de la gestión del conocimiento. Lo que nos va a hacer más fuerte para poder salir de esta profundísima y triste crisis es mejorar nuestros conocimientos, generar investigaciones, espacios de reflexión. Entonces, la verdad, bueno, quisiera aprovechar en este ámbito académico, que seguro tenemos colegas, estudiantes, investigadores, es tomar esto que trabajamos y tomarlo como un aporte para que puedan seguir profundizando, investigando, mejorando estas y obviamente otras temáticas, ¿no? En este trabajo que se hizo, en particular, a mí me solicitaron que hiciera un análisis de, a partir de la Ley Nacional de Turismo y en relación a la temática de la calidad, qué cosas se habían hecho, ¿no? Bueno, la verdad que un montón. Se hizo muchísimo en materia de calidad. Pero un poco el planteo fue también que hubo un poco previo, ¿no?, a esa promulgación de la ley, porque ya había antecedentes internacionales, algunos antecedentes nacionales de cosas que se venían haciendo. A nivel internacional, por ejemplo, fue un elemento muy importante el tema que se venía trabajando en Francia desde finales de 1986. Sale en Francia uno de los primeros certificados, distinciones, que era la bandera azul en su momento. Surge en el año 90 el primer sistema de calidad turística española. En el año 2000 formalmente crean el ICTE, ¿no?, el Instituto de Calidad Turística Española. En México también un trabajo importante a principios del año 2000, sacan sus primeras normas. Es decir, ya había un bagaje y antecedentes y elementos que nosotros podíamos ir viendo y estudiando como para que aquello que nos diera el marco de la ley ya tuviera un horizonte, ¿no?, que es algo fundamental. Es decir, bueno, cuando ponemos algo en una ley, cuál es el objetivo, cuál es la estrategia que está detrás de ello. Entonces había antecedentes de calidad previo a eso. En materia nacional, por ejemplo, se estaba trabajando ya con algunas publicaciones en los 90. En el año 2000, por ejemplo, el Hotel Intercontinental gana para el sector privado el Premio Nacional a la Calidad. Podríamos decir que elementos aislados, situaciones aisladas, pero que sin duda forjaron todo ese material, esos antecedentes y posteriormente las estrategias que se llevaron adelante. Por eso creo que no solo era importante ver de la ley hacia adelante, sino también de la ley hacia atrás, en el sentido de qué aspectos generaron esos antecedentes, ¿sí? Y entonces, bueno, con eso podemos hablar de la ley hacia adelante. De la ley hacia adelante
Y en esto que Gonzalo decía que es un tema que nos apasiona, porque trabajamos de lleno, un poco en la cocina de esas cosas, y también la quisiera sumar, aparte de Gonzalo, a la doctora Cristina Iglesias, que fue otro actor en esto que fue muy importante y que trabajamos en conjunto. Hay muchos apasionados de la calidad, me parece que por acá. En este contexto, creo que, y un poco relacionado a una palabra que usó mucho Gonzalo, colocar la palabra calidad dentro de la ley dio la oportunidad de institucionalizar el tema, ¿sí? Institucionalizar un tema es algo fundamental. ¿Por qué? Porque le da muchísima fuerza, le genera posicionamiento al tema. Está diciendo, esta es la línea que queremos seguir, es la estrategia que creemos que nos va a hacer competitivos. Por eso, haberla incluido en la ley no fue algo menor, sino fue realmente un eje muy importante, estratégico, para la actividad y para el turismo en general. Cuando se introduce en la ley, lo que habla específicamente es el tema de optimizar, ¿sí? La calidad. Y también habla de incorporar, inculcar, ¿no? Promover una cultura de la mejora continua. Dos líneas, digamos, que dan muchísimas posibilidades para generar acciones muy, muy diversas. A partir de ponerla en la ley, de institucionalizar el tema, se fue fortificando la institucionalización a través, primero, de poderla tener dentro de la estructura del organismo de turismo, ¿no? Es una manera de hacerlo propio y nuevamente reforzar esa idea de es una estrategia, de que creemos que es una línea de acción y que es una de las variables que nos va a hacer competitivo. Por eso es fundamental, y aparte que le asegura a ese tema, ¿no? A esa palabra calidad, la asignación de recursos, ¿sí? De personas, de presupuesto, de tiempo dedicado a eso, que es fundamental para que un tema se desarrolle. Esta institucionalización se fue fortaleciendo cuando en el año 2008 se desarrolla el SAC, ¿no? Nuestro, que lo mencionaba Gonzalo anteriormente, nuestro Sistema Argentino de Calidad Turística. Esto es como el SAC, es como el Plan Estratégico de Calidad, ¿no? Así como INFEX, que es el Plan Estratégico General, el SAC permite tener un plan estratégico donde consiste como en una caja de herramientas, ¿no? Esa caja de herramientas donde yo puedo hacer uso de muchas acciones, estrategias, modelos, programas, como se van a ir llamando, que buscan en un país tan diverso poder tener distintos modelos que se adapten a estas distintas situaciones y realidades que tenemos en el país. Se fue creando este SAC que es el contenido, es el cuerpo de lo que es la calidad en forma institucional, ¿no? Es decir, aparte de institucionalizarlo, necesitaba llenarlo de contenido. El SAC es el contenido de eso, compuesto por esta serie de elementos. Es el qué voy a hacer, el qué voy a implementar, el qué voy a llevar adelante. Y también el cómo, ¿no? Tengo el qué, bueno, tengo que ver las distintas estrategias, recursos, formas de poderlo llevar adelante. Estas herramientas, qué necesitó otra pata, ¿no? Yo digo, bueno, tengo el qué, tengo las herramientas, tengo cómo lo voy a hacer, la otra pata es llevarlo a cabo. La otra etapa, podríamos decir.
Y en esto llevarlo a cabo consistió en todas las líneas de acción para poder llevar a la práctica todas estas herramientas en todo el país. Realmente es un trabajo muy grande, por ejemplo, para darle algunos números que intentamos en estos documentos, de poder buscar todos aquellos registros, números, datos que le dieran consistencia. Para que tengan una idea, en el año 2019, en julio del 2019, que es el registro que voy a hacer mención, se contabilizaron 2.882 organizaciones distinguidas y certificadas, ¿sí? 2.882 en el país y también en el exterior, ¿sí? Y contando entre públicas, organizaciones públicas y organizaciones privadas. ¿Por qué les digo a nivel país y a nivel internacional? Porque también hubo toda una estrategia de poder implementar a través de convenios multilaterales en otros países, como fueron el caso de Uruguay, Chile, Paraguay, donde se hicieron implementaciones de los programas argentinos. Este número, por ejemplo, se contabilizaron también como registro que desde el 2006 al 2015 se realizaron 2.000 asistencias técnicas, ¿sí? Un número que sé que a nivel, si nosotros pensamos cuántas organizaciones públicas y privadas hay relacionadas al turismo, parece poco, y para tan pocos años es mucho, ¿no? Siempre, como decimos, a veces los números son relativos desde el punto de vista de donde los miremos, ¿no? Y son estos esfuerzos que se fueron haciendo y que fueron fortaleciendo todas estas estrategias, ¿no? Teníamos el qué, el cómo, y la segunda pata que les comentaba, que era el llevarlo a cabo. Estas implementaciones, el tener distinguidos y certificados. Había una tercera pata, también fundamental, que es la comunicación de lo que se hace. La comunicación de lo que es marca, de lo que es marca logo, de lo que es el concepto hacia el usuario, ¿no? Un poco como cantaba recién Gonzalo, posicionar este tema en el usuario. Es decir, bien, lo posicioné como una política de Estado dentro de las instituciones, lo posiciono en el sector privado y me queda el usuario. Un poco piensen que la función de trabajar en esto a nivel internacional, en muchos países, es que un usuario que va a utilizar un servicio turístico tenga preferencia por elegir una organización que ha aplicado calidad antes que una que no lo ha aplicado, ¿no? Es un poco la idea y el objetivo. Y entonces esta comunicación en la cual el usuario sepa qué significa un logo, qué es una organización que está distinguida, es fundamental para que se pueda producir precisamente esta última instancia, ¿no? De la elección por estas organizaciones. Una de las cosas que también esto fue originando es el tema de la necesidad de ir armando capacidad operativa. Para esto, en el año 2014 se contabilizaban ya 200 personas en distintas provincias y municipios capacitados como facilitadores de calidad. Imagínense que cuanto más facilitadores, es decir, capacitadores, implementadores, uno pueda tener formado tanto en los contenidos de los programas como en la metodología de implementación, mayor posibilidad tengo de ir ampliando la cantidad de organizaciones que se pueden adherir, implementar y finalmente poder llegar a distinguir o a certificar. Así que esto fue también un esfuerzo importante para ir
aumentando el alcance. Somos un país muy grande, y esta iniciativa de lo que fue desde Turismo de Nación tenía que ir creciendo hacia las provincias, creciendo hacia los municipios. Entonces, una de las estrategias fue formar facilitadores que permitiera ampliar el alcance. Así que fue una estrategia importante que, a su vez, esto ayudó muchísimo a fortalecer la profesionalización a nivel también de provincias y municipios, a mejorar la relación de trabajo técnico entre nación, provincias y municipios. Sí, a veces cuando uno, digo, lo maravilloso de todo esto es que a veces uno trabaja en un tema en particular y surgen tantas cosas transversales y tantas cosas, sobre todo en este sentido, muy positivas, de fortalecimiento del sector público, del privado, de la relación entre ambos, que son muy interesantes. Es muy importante también acá destacarles el tema del sector público, porque, como les decía, creció muchísimo el tema de la profesionalización, y no solamente por tener gente capacitada propia del municipio, de la provincia, sino también que en muchos lugares se fueron creando áreas, direcciones propias de calidad, y también generó mucho también ordenamiento de lo que eran las resoluciones y de todo lo que es la parte jurídica a nivel municipal y provincial. De hecho, se empezaron a incorporar en estas, por ejemplo, resoluciones municipales, conceptos de calidad, medio ambiente, seguridad, tomaban como referencia para poder mejorar los documentos legales el tema de lo que decía una norma, lo que decía una directriz. Entonces, todo lo que se generó en cuanto a conocimiento en estos documentos realmente enriqueció muchísimo y reordenó muchos aspectos jurídicos a niveles provinciales y municipales, ¿no? Como otro de los aportes que fue generando. Y además, como un paso un poquito más adelante que dieron y se animaron las provincias y los municipios, fue a trabajar en modelos propios de calidad. Muchos trabajaron con las directrices de gestión municipal, distinguiendo en estas directrices. Muchos otros trabajaron a nivel de aplicación de normas, por ejemplo, de normas de ISO 9001 en gestión de calidad. Por ejemplo, una de los pioneros fue en Santa Cruz, en el municipio de Los Antiguos, cuando nuestra colega Marina Basalo, siempre nos gusta destacarla, en el 2009, ella, que creo que fue la pionera de certificar con normas 9001 y después trabajar en las bases del premio, y esas cosas realmente uno va observando que son contagiosas, y lo cual es muy positivo lo que se trabaja. Y a nivel público también fue más interesante, un poco más reciente, el trabajo que a raíz de una norma ISO, ¿no? Una norma internacional sobre centros de información turística, algunas provincias o municipios trabajaron esta norma en particular para sus centros de informes, que lo que brindan esas normas es un ordenamiento de la información que se le da al turista, cómo se le informa, incorpora mucho el aspecto de tecnología a la información turística. Por ejemplo, el tener, aunque la oficina de informes esté cerrada, por ejemplo, incorporar lo que puede ser un código QR para que el turista pueda sacar información de ahí. Por ejemplo, con un código QR tener una lista de los hoteles del lugar donde está visitando. Es muy interesante. A esto se animaron municipios como, por ejemplo, La Falda,
la provincia de Salta, la provincia de Jujuy, el ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires, que en el 2018 estuvieron certificando esta norma, creo que Jujuy fue en 2017, es decir, dentro de lo más reciente, ¿no? Y un poco creo que también esto se relaciona con el gran trabajo que se empezó a hacer ahora de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Puesto que está muy asociado al tema de la tecnología y de la información más eficaz y más eficiente al visitante, ¿no? Eso al sector público, y también realmente se han presentado muchísimos organismos públicos a lo que son Premio Nacional a la Calidad, y son modelos que mucho más exigentes. Hay que animarse, se animaron y realmente hubo resultados muy positivos. Por ejemplo, lo ha ganado la provincia de Salta, y también con el del Ministerio de Turismo y Cultura de Salta, y también el Instituto Turístico del Chaco. Lo cual creo que sienta precedentes, y sobre todo volviendo al concepto de que genera un fortalecimiento institucional, ¿sí? Y a nivel privado, un poco con los que les contaba, esta cantidad de organizaciones distinguidas y certificadas. Algo que se fue dando también, yo creo que es por la madurez que tuvo el tema a nivel nacional, muchas provincias, municipios, empezaron a generar sus propios sistemas, sus propios modelos, sus propios programas de calidad, con una necesidad también de poder seguir trabajando y ampliando en su jurisdicción aquellas organizaciones que pudieran implementar. Como ejemplo fue San Martín de los Andes, Tierra del Fuego. Un ejemplo fue en la provincia de Santa Fe, hace, si no me equivoco, 2 años, que sacaron su propio modelo muy interesante para lo que es las ferias turísticas, su propio programa de calidad. El Tigre sacó un interesante programa de premiación. Realmente cosas muy, muy interesantes que se fueron multiplicando, y eso fue gracias a toda esta profesionalización que vino como formación atrás. Todos estos trabajos, quisiera, algo que comentó el licenciado Jordi Busquet la otra vez, y él comentaba con respecto a calidad que lo que veía era que no se había terminado de incorporar y de ver realmente la importancia de la calidad para las organizaciones. En parte comparto su punto de vista. Creo que no se terminó de hacer comprender, y como decía él en su momento, hacemos un mea culpa, yo como parte de algunos de estos procesos, de que tal vez no se terminó de hacer ver la importancia de la calidad en una organización turística. Tal vez eso es en parte lo que nos puede decir que no tenemos una gran cantidad, según lo que hay en cuanto a cantidad de organizaciones totales en el país, de organizaciones que hayan adherido, distinguido y certificado. ¿Por qué? Y algo que decía recién Gonzalo, esto es un proceso, es un largo proceso, una cultura no se cambia en 1 año, en 2, en 5. Creo que es un tema que hay que continuarlo, posiblemente haya que cambiar alguna estrategia de comunicación con respecto a qué es, para qué es, en qué me beneficia. Y esto, como les decía, un poco la crítica a lo que se ha trabajado, pero pensando en qué se puede cambiar para mejorarlo.
yo algo a veces que les cuento, ¿no? a mis alumnos, de cómo me doy cuenta que esta cultura cuesta o no ha cambiado mucho, es cuando una organización les dice, bueno, mira, cuando pase la crisis, cuando yo esté más tranquilo y vea que estoy vendiendo más, ahí empezamos otra vez a trabajar en calidad, ¿no? Eso ya les da indicio que nos falta muchísimo todavía para incorporar que calidad no es un tema aparte, no es un departamento estanco, que ahí, allá a lo lejos está alguien que hace el trabajo de calidad, sino que calidad tiene que estar dentro de la gestión empresarial de todos los días. Por ejemplo, calidad plantea hace bastante tiempo la gestión de riesgos, ¿no? Y ahora nos estamos planteando gestión de riesgos como que fuera por este tema en particular, y en realidad hace rato que en nuestra gestión deberíamos tenerlo incorporado. Entonces, sí coincido con el licenciado Busquet, que todavía nos falta mucho, que la cultura de la calidad no se cambia de un día para el otro, que los avances han sido muchos, el tema está instalado en el sector privado, está instalado en el sector público, que eso es muchísimo, se ha profesionalizado, se ha posicionado, ha ayudado, como les decía, muchísimo en todo lo que es reordenamiento de requisitos legales, y lo que nos faltó también es poder terminar de mejorar las estrategias en relación al usuario. Otra cosa que hoy en día es muy común, conocemos el tema de la calidad y muchas veces de los programas en el sector privado, pero le preguntamos a un usuario si vio el logo en alguno de los establecimientos que fue de alguno de los programas que ha distinguido o ha certificado, y la gente no lo reconoce, ¿no? Entonces creo que otra de las cosas importantes para poder seguir trabajando y reforzando es el tema de la comunicación del usuario. Y tan importante es porque realmente estamos como llegando a esa etapa final de que me reconozca el usuario para poder ser elegido por mi trabajo en calidad. Esto como, bueno, alguna de las cosas que les decía, tratamos de hacer una reflexión de qué cosas tendríamos que cambiarle la perspectiva, de tratar de llegar de otra manera, de reforzar y de generar, ¿no?, otras cosas. Creo que otro de los puntos también es poder hacer, sería, desde ya si hay interesados en temas de investigar en calidad, hacer un seguimiento de aquellos que han distinguido y certificado, qué fue lo que pasó. Seguramente estos 2.882 hoy han abandonado, hoy no mantienen las pautas, los requisitos vigentes, ver qué pasó, por qué, cuáles son las barreras para estos trabajos, y en función de eso proponer y mejorar en algo que realmente creo que estamos convencidos los que hemos trabajado en esto de que sirve, que es parte de la gestión de las organizaciones, y algo que creo que es muy importante, la gestión, una buena gestión y una gestión que incorpora calidad en su gestión, es una gestión sustentable. Y hablar de una gestión sustentable que me permita mantenerme en el tiempo es fundamental, ¿no? Lamentablemente calidad en algunas ocasiones se lo ve como un avalorio, ¿no? Como decir, algo que colecciono, algo que, bueno, quería para ver si me venían más clientes, lo tomaba porque quería que me dieran la placa y la quería poner en la puerta de mi establecimiento. Entonces ahí es donde ha habido tal vez una comunicación que se ha distorsionado, y creo que eso ha sido también causa de a veces de por qué no ha habido más adhesiones o intereses en poder aplicar estas estrategias, ¿sí? Bueno, un poco esto
Lo he acotado, también es interesante, hablamos del sector público, sector privado, el sector académico, también ha participado de todos esta introducción de la calidad fundamental en la profesionalización que las instituciones educativas, muchas de ellas han incorporado calidad dentro de las cátedras. Eso creo que permite que los profesionales que se están formando ya lo tengan como algo que tiene que estar en su gestión, ¿sí? Por ejemplo, la UNCI, la UADE, la Universidad de Belgrano, muchas, Avellaneda, muchas universidades ya lo tienen incorporado, y también otras universidades que han trabajado en programas específicos de calidad que han tenido resultados muy, muy positivos, ¿sí? Creo que la calidad es un tema que ojalá que no queremos que sea una moda, sino que creo que se entienda como una variable que hay que trabajar, que tiene que ser dentro de un sistema, tiene que ser sistemática, y tiene que tener continuidad en el tiempo. Que creo que también que es una de las cosas que nos cuesta, hacer de las cosas, de los temas y de las estrategias algo sistemático. Y es una de las cosas por las cuales también hay que trabajar. Seguramente, hoy cuando comentaba Gonzalo lo de los protocolos, y estoy más que segura que todos los profesionales que nos están acompañando están siguiendo todo el desarrollo de los protocolos, seguro que las organizaciones que han aplicado calidad les será mucho más fácil comprender, leer y aplicar un protocolo si han tenido toda la gimnasia de poder aplicar algún modelo y práctica de calidad. ¿Sí? Es un trabajo y un desafío, creo que hay muchos más desafíos por delante, pero también muchos logros, ¿sí? Que es lo importante. Así que, y eso es un poco, bueno, lo que les quería contar de lo que vamos desarrollando en el libro, como esta reflexión de todo lo que se hizo en estos 15 años desde la Ley Nacional de Turismo, y que si bien se ha podido, creo, en el primer objetivo, ¿no?, que decía de optimizar la calidad, y el segundo, que era el de implementar una cultura de la mejora continua, ahí tenemos que seguir trabajando y poder apostando a desarrollar más facilitadores, más profesionalización, y sobre todo lo que les decía de poder generar una estrategia hacia el sector de que se comprenda exactamente qué es y para qué sirve la calidad, ¿sí? Así que bien, bueno, no sé si fue muy sintética, no sigo el horario desde acá. No, estuviste muy bien, respetamos el horario, estamos bien, así que tranquila por eso. Bueno, muchas gracias, la verdad es súper claro, un tema trascendental para todo lo que es la actividad turística, y creo que pensando a futuro, ¿no?, a lo que viene, creo que la calidad es una variable que va a estar presente, y que está muy bueno esto que dijiste vos de cómo a través del tiempo se ha ido creciendo en la cantidad de facilitadores que hay y la cantidad de organizaciones y de organismos que han adquirido, que han formado parte de este proyecto de nación de las herramientas y de las directrices y las distintas formas de poder trabajar y transitar el camino de la calidad. Creo que, si bien nos falta mucho para recorrer, creo que se ha hecho un gran trabajo. Entonces eso nos pone como con una mirada a futuro bastante interesante y como positiva. Por lo menos de mi parte creo que como dijiste vos, aquellos que han transitado un camino de la calidad, ahora con estos protocolos nuevos que vienen y con toda esta nueva normalidad, como se la está llamando, van a estar con mejores herramientas. Creo que hay un camino muy grande por llevar adelante. Creo que concientizar y transmitir la información clara por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo es fundamental. Y creo, como dijiste vos, el tema de que la calidad es transversal a todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Pero es transversal y no debe estar ajena a la gestión. La gestión tiene que volcarla en cada proceso, procedimiento, y no tiene que ser para después, o cuando tenga tiempo libre, o cuando tenga dinero disponible. Creo que es una forma de trabajar a futuro.
pero también la responsabilidad creo que está en las instituciones, ¿no? En la parte educativa, porque formamos profesionales, y creo que esto de formar profesionales también tiene que ver con formar a futuro y trabajar a futuro. Y esos nuevos profesionales que se insertan en los mercados ya van llevando esa bandera de la calidad y eso, todo lo que hablaste con respecto a las organizaciones y cómo tienen que trabajar. Así que muchas gracias por lo que dijiste, es súper claro. Tenemos muchas preguntas ahí de nuestros participantes, nuestros invitados, te vamos a comenzar, como para ir poniendo en tema las dudas que surgen de nuestro público. Una de ellas dice, ¿qué debilidad detectada en los prestadores turísticos o qué debilidades se encuentran mayormente en los prestadores turísticos para ofrecer un servicio de calidad? ¿Qué debilidades se han encontrado en los trabajos de campo, supongo? Yo siempre hay una cosa que insisto mucho. Piensen primero la calidad para la organización en sí, o sea, la calidad interna. ¿Cómo yo trabajo mejor como empresa? Y como resultado voy a tener una mejor prestación de servicio al cliente. ¿Sí? A mí me parece fundamental que todos entendamos que primero viene el ordenamiento de la casa para después prestar un buen servicio, ¿no? Y con respecto a habilidades, ahí es donde justamente creo que están las debilidades. Por ejemplo, el tema de identificar qué cosas estoy haciendo mal, cuáles son las pérdidas o los costos que estoy teniendo por hacerlas mal. No poder tal vez tener esa visión general de ver cómo puedo optimizar mejor el trabajo, de analizar después algo que comentaba, creo que también Gonzalo, fue en la charla de CAME de hoy, de realmente si lo que estoy ofreciendo la gente me lo valora, ¿sí? Entonces yo creo que una de las principales debilidades es la gestión interna. Y seguido te diría, y nos pasa a todos y en todo sector, ese trabajar siempre por la inmediatez. Calidad te pide mucho que trabajes con planificación y con visión estratégica. Y nosotros estamos, y por eso me incluyo, ¿no? Tan a veces inmerso en lo inmediato que no nos terminamos de poner algo hacia, no te digo a largo plazo, porque sabemos que nuestro largo plazo en nuestro país tiene otros tiempos distintos, son más bien más cortos, pero esto de proyectarnos, ¿no? Entonces creo que por eso insisto que esto de la gestión interna, primero, antes que pensar en el cliente, que obviamente es muy importante, pero pensarnos en la organización, cómo trabajamos, si tenemos pérdidas, cómo lo podemos hacer mejor, si estamos poniendo dinero en algo que no nos sirve y no nos genera valor. Yo creo que esas son las cosas que en general suelen ser las debilidades, ¿no? Sí, la verdad que también es todo un trabajo interno, ¿no? Creo que es un gran trabajo de la organización que se quiere comprometer en este camino de la calidad. Empezar, como dijiste vos, por casa, para poder ofrecer algo un servicio de calidad. Creo que es un gran trabajo organizacional interno. Acá Mónica Torres, de Corrientes, nos hace una pregunta a partir de una reflexión que ella tiene. Dice, calidad, ¿solo podemos pensarla en el sentido vertical, nación-provincia? ¿Hay margen para indagar desde una perspectiva en otros sentidos? Dice, me quedo reflexionando en posibles desarrollos de sistemas de calidad locales o regionales, atendiendo a la identidad de cada destino, considerando los matices regionales de nuestro país, muchos de los cuales comparten culturalmente frontera con otros vecinos, otros pueblos vecinos. Eso es lo que nos reflexiona Mónica. Sí, Mónica, un poco lo que comentaba que fue pasando en los últimos años, que cada provincia o municipio planteó programas y modelos propios. A mí me parece bien, ¿sí? Lo único que tendría cuidado cuando hago un modelo propio, que no sea demasiado diferente
a lo que se plantea a nivel nación y provincia, es decir, hacerlo distinto con las peculiaridades locales. Y no por eso también estar dentro del marco general. ¿Por qué? Fíjense que eso fue un problema que tuvo en su momento, más o menos en los años 90, principios de los años 2000, todo lo que eran las ecoetiquetas. Yo creo que llegó a haber, no sé, como 150 ecoetiquetas, 200 ecoetiquetas. Entonces, a veces eso, en vez de ser positivo, termina siendo contraproducente. Porque la gente va a un lugar y hay una ecoetiqueta con un logo en particular que hace cierta o certifica determinada cosa. Otro que trabaja en otro y a la gente la confunde y no genera valor. Y es mucho esfuerzo también ponerse a desarrollar cada una de estas cosas. Entonces, siempre creo que está bueno decir, ¿qué puedo tomar de lo que ya está hecho y lo puedo modificar en cuanto a mis peculiaridades locales? Y tratar de asociarme para no generar tampoco demasiada, a veces, distorsión o variabilidad en las propuestas que hay. Como les contaba, por ejemplo, Santa Fe tiene su programa de fiestas populares, ferias, por ejemplo, de comidas, donde hizo un programa propio que tiene ellos dan una distinción de calidad con una serie de beneficios a aquellos que logran esa distinción. Y que realmente funcionó, no hay un modelo similar en otro, al menos que yo conozca, disculpen, y realmente fue muy, muy interesante y adecuado a esas circunstancias, pero por ejemplo ahí fue de ferias de toda la provincia, ¿no? Y un modelo interesante. Bien, bien, me parece perfecto esto de poder tomar las identidades locales y trabajarlas, pero también mantener como una regularidad, porque si no es, como dijiste vos, salen o aparecen un montón de etiquetas o distintivos y tienden quizás a confundir un poco más de lo que... de lo que aporta. Claro, sí, o de lo que la gente a veces no logra saber cuál, no, porque uno a veces está como comparando, uno nunca sabe cómo se comporta el consumidor, entonces mejor no confundirlos más de la cuenta. Hay otra pregunta por ahí que nos dice si podés mencionar o podés describir cuáles fueron las directrices o las herramientas dentro del SACT que fueron más adaptadas en las provincias, si hay como alguna que se destacó por sobre las demás herramientas. En cuanto a directrices en particular, creo que hay temas que son, ¿cómo podemos decir? Mejor recepcionados, ¿no? A veces por la modalidad de turismo que hay en un destino o por el tipo de demanda que tengo en un destino. Por ejemplo, las directrices de turismo accesible han tenido una repercusión muy interesante, por un lado por el aspecto de inclusión que tienen. Es un tema que a nivel social, como medio ambiente, tal vez se destacan de otro tipo de directrices. Hay destinos que donde, por ejemplo, la accesibilidad realmente es, no es que sea más importante, sino que tienen un producto que es mucho más necesario, podría ser un producto de termas, ¿no? Donde la accesibilidad realmente es un punto muy interesante porque gran parte de su demanda seguramente lo tiene como una necesidad, el tema de que todo sea accesible, entonces sé que seguramente me va a ser diferencial y me va a ayudar a que mi demanda en particular esté satisfecha. También el tema de lo que son las directrices de medio ambiente, como comentaba Gonzalo también, el tema de la sustentabilidad es hoy un tema fundamental y también todos creo que ya hemos escuchado muchas veces que a partir de esta post-pandemia, que esperemos que llegue pronto, la sustentabilidad va a ser un eje fundamental y ya lo viene siendo, ¿no? Son creo que dos de las directrices que más se han implementado, que mayor interés generan, pero creo que parte mucho de
el tipo de producto que tengo, el tipo de la demanda que tengo también, porque yo creo que todas generan su beneficio, pero seguramente, según el destino, el producto y tipo de demanda que tengo, algunas me van a contribuir más que otras, ¿no? Bien, bien, muy claro. Y ahí hay una pregunta más específica que dice que ella es más, no sé si específica, pero sí pregunta si hubo, o si podés mencionar qué provincia estuvo muy entusiasmado o manifestó un mayor interés por adherirse a sistema o alguna herramienta, herramienta de calidad. Alguna provincia más que otra, si es que trabajó con más intensidad, por decirlo de alguna manera. Y a veces la intensidad, yo ahí diría, no siempre es un tema de interés. A veces es un tiempo de la oportunidad, del momento, de los recursos que hay disponibles. Lamentablemente, ¿no? Creo que no es un solo motivo por el cual tal vez una provincia trabaja más que otra. Hay muchos factores que pueden incidir. Y me depende mucho también, yo diría, no tanto por provincia, sino por la oferta turística que tiene cada una. Se ha trabajado mucho en temas de Patagonia, mucho en el norte, sí, muchísimo en el norte también. No lo tomaría solo como que la decisión es por provincia, ¿no? Hay muchos factores, y creo que Patagonia, norte, provincia de Buenos Aires, también es un tema de equidad de la oferta. Ahora tenemos una pregunta que también Mónica Torres de Corrientes nos hace llegar, que está dirigida a ambos, tanto a Gonzalo como a Mariela. La voy a leer como nos hizo llegar. Como ir del plano reglamentista de la frialdad, supongo que es una pregunta así, ¿cómo ir del plano reglamentista de la frialdad de la letra del marco legal al mejoramiento de la calidad en términos reales? Y que esto se traduzca en sostenibilidad del sector turístico. ¿La leo de nuevo? ¿Gonzalo? No, a ver, un poco lo que comentábamos antes. Nadie es feliz por decreto. Una cosa es que vos puedas formular una política pública en términos de un reglamento, una resolución, una ley, un decreto. Y otra cuestión es que la ciudadanía la incorpore y la tome como propia. Claramente esos procesos son procesos sociales donde una partecita es la partecita del reglamento. Pero esto es como si vos quisieras poner orden en tu casa. Con que vos pongas los 10 mandamientos en la heladera, eso no significa que todo el mundo va a hacerle caso, sino que habrá una explicación de tu parte de por qué hay que llegar temprano, por qué hay que sentarse a la mesa en un determinado horario. Hay un proceso de concientización y de convicción del otro de que eso que vos estás planteando es bueno. Por eso a mí me parece que junto a las políticas duras, digamos, o reglamentarias, vos tenés que ir acompañándolo con las políticas blandas, las políticas de sensibilización, las políticas de comunicación, ir construyendo colectivamente, no imponiendo desde ningún lugar. Perfecto. Y continúa diciendo, ¿consideran que la pandemia nos obliga a resignificar la legislación turística en general, aún en términos de calidad? ¿Qué pregunta? Es un problema. Sin duda que sí. Lo hemos visto con las primeras resoluciones que sacó el Ministerio cuando apareció la pandemia, algunas que quizás estaban ahí en el borde de su competencia, otras que no, pero sí, sin duda que no pasa indemne. Como bien señalaba Mariela, claramente un organismo que tiene la costumbre, la gimnasia de aplicar calidad, seguramente no le va a ser tan difícil aplicar protocolos.
un organismo una empresa, pyme o no pyme, que tenga la gimnasia de la flexibilidad, probablemente pueda atravesar esta crisis de mejor manera que un esquema más rígido, más estricto. Muchas gracias, Gonzalo. Yo también tengo algunas preguntas para que puedan contestar cualquiera de los dos. Bueno, una de ellas, Graciela Molina del Prado, que es una docente de la Universidad de Quilmes, nos consulta desde Mar del Plata sobre la policía turística, y su actividad ante la consulta previaje en el turismo de reuniones. Es bien específica. La policía turística en la consulta previaje del turismo de reuniones. Correcto. Bien. A ver. Bien puntual. A ver, no va a ser ahí donde obtenga la respuesta necesaria. Quiero decir, son en todo caso, las autoridades de migraciones las que tengan la data sobre a qué países se va a poder viajar, en qué condiciones se va a poder viajar. O sea, si uno entiende el poder de policía como un poder amplio, sí. Ahora, no a la policía turística, que tiene más bien funciones bien locales y que no tiene que ver con el traslado o con un segmento específico como puede ser el de reuniones, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Va otra pregunta bien específica de otras de nuestras docentes de la carrera de turismo. La profesora Maju Acigalupo consulta: ¿qué hacemos cuando un producto gastronómico es altamente identitario y hace peligrar la sustentabilidad? Y nos da dos ejemplos. El dorado en Corrientes, que se come pero se pesca con devolución, y la centolla en Ushuaia, altamente identitario pero está protegida. Y de la misma forma, ¿qué pasa con la harina de algarroba, que se está acabando la semilla y se potencia el consumo como un producto natural? ¿Qué opinión les merece? Todo tuyo, María. Bueno, primero un saludo a Maju, que la conozco desde hace unos años, una gran chef. Yo recuerdo, y sé que no es el ejemplo para alimentos, pero por ejemplo se había planteado para Chaco algo similar en cuanto a la realización de artesanías, con productos también, por ejemplo, con árboles que estaban protegidos y no se podían utilizar. Lo que se planteó en ese momento en Chaco era que, por ejemplo, la provincia pudiera armar como especie de reservas exclusivas, o sea, de producción exclusiva para artesanos. Y estamos hablando de comunidades aborígenes, que pudieran hacer el cuidado y el uso de lo que eran esas reservas específicas. Como manera, porque ¿qué pasa? Precisamente, ¿no? La tala de esos árboles está prohibida y al mismo tiempo de eso depende la producción de artesanías propias con esas maderas. Entonces era como, pierdo, o sea, no puedo hacer la tala, pero también pierdo la producción de esas artesanías. Era como un dilema. Y bueno, se planteó la realización de estas reservas y una experiencia similar también se hizo en Santa Fe, de poder hacer reservas exclusivas para personas que realmente no utilizaran esa producción para estas artesanías y mantener vivo lo que era algo muy, muy identitario, ¿sí? Sé que es en otro ambiente, no es en el sector alimenticio. Yo desconozco cómo es la producción, si se puede hacer a lo mejor algún tipo de producción específica para lo que fueran, por ejemplo, restaurantes, no me acuerdo ahora el nombre especial que se le da a
¿cómo se llaman? Yo cuando uno hace los piletones, o tiene producción, reproducción, controlada desde ciertas especies para poder utilizarlas, ¿no? No sé si a Maju le respondo la pregunta. Sí, yo considero que sí, que Maju venía por esa respuesta, así que esperemos que esté contenta con su respuesta. Así que bueno, hacemos la última pregunta que está por ahí, hay algunas más, pero bueno, vamos ya a dejarlos, vamos a cerrar y vamos a dejarlos para que sigan con sus actividades, que seguramente están en actividad en esta época. No tenemos el nombre de la persona, pero dice, me gustaría saber si desde sus experiencias y conocimientos, ambos, ¿no? Una pregunta para los dos, ven una pronta recuperación del turismo post-COVID. La gente está muy expectante por la palabra de los expertos y obviamente que es como necesaria en este contexto donde todos estamos con incertidumbre y con miedos. Entonces, está bueno escucharlos. Bueno, la verdad que desde ya, como les decía en algún momento, estamos en una situación muy crítica. La verdad que creo que con cierto sentimiento de tristeza en lo que está pasando en el sector. Y la verdad que es muy difícil poder decir qué va a pasar, porque creo que realmente nadie lo sabe. Sí creo que tener y seguir trabajando para cuando exista la posibilidad y veamos la posibilidad de poder salir y empezar a desarrollar todas las actividades, ya sea de a poco o plenamente, estar súper preparados para salir. Creo que nadie tiene lamentablemente esa respuesta, y creo que lo que estamos haciendo es prepararnos para. En este momento lo que más se está trabajando es el tema de poder prepararnos, armando los protocolos, mejorándonos en el tema de capacitarnos y poner en práctica el tema de tecnología, de buscar nuevas estrategias de marketing, de salir a trabajar finalmente en las redes, en un montón de cosas que por eso creo que muchos están diciendo, y comparto, que en realidad esto nos aceleró cambios que los veníamos aletargando porque a lo mejor no nos gustaban tanto, o sea, a mí que no me gustan las redes, por ejemplo, y todos nos tenemos que haber vuelto en 3 meses expertos en redes, y con eso un montón de cosas que nos han acelerado terriblemente los cambios. Creo que lo mejor que estamos haciendo es hacernos expertos en esas cosas, porque la respuesta, creo yo, realmente no la tenemos. Y un poco viendo lo que pasa a nivel mundial, que tal vez ya habían anunciado que estaban saliendo de estas situaciones, lamentablemente vemos que no están así. Tratar entonces de aprovechar y hacer estos cambios estructurales, cambios de la organización, repensar qué estamos haciendo, repensar qué vendemos, reestructurar costos. Es decir, trabajo tenemos para hacer, pero creo yo que decir cuándo, que la verdad que lo que todos quisiéramos saber, creo que todavía no, al menos yo no lo podría decir, ¿no? Yo creo que está claro que las próximas etapas serán en principio de cercanía, después nacionales y finalmente, muy finalmente, internacionales. Como decía alguna vez Rodolfo Terraño, uno puede viajar en el futuro desde la Argentina porque ve lo que va pasando en otras partes del hemisferio y se va dando cuenta. Ahora, también es cierto que si bien nuestro sector es un sector muy resiliente, vos para poner en marcha una empresa automotriz necesitas una cantidad de insumos, de recursos, de procesos que es feroz. Para poner en marcha una agencia de viajes lo haces de un día para el otro. Ahora, es la economía, con lo cual quienes tengan la capacidad financiera
serán los que sobrevivan, independientemente de si son grandes o chicos, capacidad financiera. Y van a ser sumamente resilientes, obviamente. ¿Se va a recuperar? Se va a recuperar. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Como dice Mariela, nadie lo puede saber. Es un sector productivo que por su naturaleza es más fácil poner en marcha un restaurante, un hotel, una agencia de viajes, que poner en marcha una fábrica, eso sin duda. Así que en eso tenemos cifradas nuestras esperanzas. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, es verdad, nadie tiene la respuesta, nadie puede saber qué nos depara el futuro, porque como decía Mariela, de los países de Europa que podrían ser nuestros, aquellos que miramos para saber qué ocurre, están volviendo atrás en muchas actividades, así que está complicado. Lo bueno es poder prepararse para ese futuro que va a llegar, que vamos a poder volver a viajar, que vamos a poder volver a hacer uso de nuestro tiempo libre y de ocio recreativo. Así que estemos preparados nosotros desde cada lugar, ¿no? Desde cada uno, desde su espacio. Así que bueno, muchísimas gracias por la hermosa charla de hoy, la verdad que encantada de escucharlos y de participar. Sepan que en el chat la gente está muy entusiasmada por sus exposiciones, algunos dicen que muchas gracias, qué bueno que se sumaron a escucharlos, hay comentarios muy positivos por la exposición de ambos, así que gracias por participar. Y muchas gracias. Gracias también. Muchas gracias por todo. Vamos a hacer el cierre de esta actividad agradeciendo ampliamente la presentación del libro que están haciendo los autores, en esta oportunidad los autores de capítulos del libro, y vamos a tener una tercera jornada de presentación del libro el día 7, viernes 7 de agosto a las 16 horas, ya nos comunicaremos como hicimos en estas oportunidades, dándole la posibilidad de inscribirse y de participar. Y en esa oportunidad, el 7 de agosto, vamos a tener la presencia y la exposición de la doctora Erika Schenkel, que nos va a presentar el ImproTour en la política turística argentina, los organismos de promoción y las nuevas formas de gestión. Y también vamos a tener a la licenciada Alicia Gemelli, que nos va a hablar de la sustentabilidad, tema que Mariela hoy abordó desde la calidad, pero bien específico, porque va a hablar de la sustentabilidad en el turismo desde 2005, una mirada desde la Ley Nacional de Turismo. Así que los esperamos a todos y a todas en ese nuevo encuentro virtual que tendremos el 7 de agosto. Muchas gracias por participar y nos estamos conectando y viendo. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian, a los expositores. También ha sido un placer compartir esta jornada con ustedes. Y bueno, me sumo también a las palabras de Marian y a darles la despedida y agradecerles nuevamente por el tiempo y por sus exposiciones y con la claridad con la que han contestado las inquietudes y comentarios. Muy amable.